días, amados, aquellos que se han ido conectando. Aquí en directo estamos una mañana más de Fruto Fiel, orando, intercediendo por las vidas. Damos la bienvenida a Silvia, a hermana Viviana, a Elsa desde Suiza, a Jimena desde Hamburgo, gloria a Dios, a Robin, a la Victoria, Dios les bendiga grandemente, bienvenidos. Continuamos en este tiempo de meditación en la palabra. Continuamos con Proverbios capítulo 30 y vamos a continuar desde el versículo que lo dejamos ayer. Estamos aprendiendo mucha sabiduría, pero como siempre les digo, hay que ponerla en práctica. De nada nos sirve adquirir esta sabiduría, adquirir esta teoría, si después no lo vamos a poner en práctica. La palabra no solamente es para leerla, sino es para vivirla. Amén. Vamos a continuar en Proverbios capítulo 30, verso 11. Así como siempre, tomen su Biblia, su libreta, su bolígrafo, tomen nota de todo lo que el Señor le hable. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios capítulo 30, verso 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. 4 generaciones, dice la palabra. 4 generaciones donde estamos viendo el estado moral en que están, el estado espiritual en que se encuentran. Son 4 generaciones donde vemos que el estado en que se encuentran cada uno debido a que están apartados, están alejados del Señor. Lo primero que nos encontramos son esos jóvenes rebeldes, esos jóvenes ingratos, que dice aquí que maldice a su padre y a su madre no bendice. Es decir, que son desobedientes, que maldicen e insultan a sus padres. La segunda generación que encontramos aquí en esta escritura son esa generación limpia en su propia opinión, aquellos que se creen justos, se justifican, se autojustifican. Y vemos aquí que es una generación hipócrita en apariencias, porque aparentan espiritualmente que son fuertes, que son sanos, espiritualmente son hombres y mujeres que simplemente tienen una máscara, porque están llenos de inmoralidad. Son hipócritas, son esos sepulcros blanqueados con los que Jesús, esa expresión que Jesús usó contra los religiosos, porque por fuera era una cosa, pero por dentro eran totalmente contrario. La tercera generación que encontramos aquí son esos orgullosos, aquellos que miran por encima del hombro, aquellos los cuales son arrogantes y sabemos que el padre no solamente de la mentira, sino que también de la arrogancia, del orgullo, es el mismo Satanás. La cuarta generación que vemos aquí son esos codiciosos insaciables, aquellos que quieren cada día más y más obtener lo que otros tienen, esos codiciosos, esos envidiosos, esos que abusan de su poder para poder atentar contra los necesitados, los menesterosos y los pobres de la tierra, que nos dice este versículo 14. Entonces estamos viendo estos 4 tipos de generaciones y bien podemos trasladarlo a este tiempo, esa generación, a los problemas que tenemos hoy día en la sociedad. Esos jóvenes rebeldes, esos jóvenes que caminan en desobediencia a sus padres. Estas 4 generaciones con un corazón pecaminoso, un corazón alejado de Dios. Entonces, mientras exista el pecado, va a haber siempre corazones deseosos de pecar. Va a haber corazones, Señor, donde siempre veremos esos mismos problemas en la sociedad. Usted puede mirar a su alrededor, usted pueda ver estas 4 generaciones que nos están hablando en estos versículos, y vemos que estamos rodeados a un día. Fíjese cuántos años atrás escribió el sabio Agur estas palabras,
y como hoy mismo podemos ver lo mismo o incluso ya peor, ¿no? Entonces la única esperanza de un cambio en nuestra sociedad es simplemente lo que estamos haciendo, orar para que tenga un encuentro con Jesús, para que su vida pueda ser transformada, su interior pueda ser transformado, el viejo hombre pueda ser transformado en un nuevo hombre. Solamente a través de Cristo Jesús estas generaciones pueden cambiar. Por tanto, oramos para que tengan un encuentro con Cristo, tengan un encuentro con Jesús y sea su Señor y Salvador y su entendimiento sea transformado, su mente sea transformada, sus corazones sean transformados, esos corazones de piedra sean convertidos en corazones de carne, para que sean jóvenes, una generación que honren a sus padres y a sus madres, sean una generación de integridad, de honestidad, sea una generación que se humilla delante de Dios y van a tener honra delante del hombre, que sea una generación no con avaricia, sino que vean la necesidad del pobre y pueda suplir esa necesidad. Entonces seguimos orando. Lo que estamos haciendo en el fruto fiel no es aquí simplemente por querer levantar a las 6 de la mañana y que bueno, vamos a orar. No. Lo que estamos haciendo en el mundo espiritual es sembrando semillas. Es poniendo en esas copas de oro que hay en el cielo, que dice que son copas de incienso, y el incienso son las oraciones de los justos. Y hay una ley en la oración, que es la ley donde de tanta oración se va llenando esas copas y se van a rebosar y vamos a ver el cumplimiento de esas peticiones. Por tanto, tenemos que seguir orando y clamando para que estas generaciones cambien, tengan un encuentro con Cristo. Amén. Versículo 15 al 16 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. La sanguijuela, usted sabe que es un animal así tipo de los gusanos, lo que llamamos los chupasangres, ¿verdad? Entonces esa sanguijuela se adhiere, se pega a un animal, y porque normalmente están en lugares estancados, en pantanos, y allí donde muchas veces los animales van a beber, ahí se encuentra gran cantidad de estos bichejos, ¿no? Entonces, así como la sanguijuela dice, ¿no?, que no se sacia, entonces esa sanguijuela que se pega y comienza a chupar la sangre y nunca se sacia. Así está comparando este sabio, el Agur, a la sanguijuela. Dice que tiene 2 hijas que dicen dame, dame, nunca llegan a saciarse, nunca llega a tener bastante. Dice que hay 3 cosas que nunca se sacian y aún la cuarta que nunca dice basta. Y esta expresión es una expresión hebrea, una expresión judía, la cual quiere decir que ha llegado a su máximo, a su clímax, ha llegado al tope de la barbarie, ha llegado allá al tope de decir, oye, ya, basta ya, ¿no? Esta expresión nos está hablando de que hay cosas de las cuales nunca se sacian. Y nos nombra el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Y ese Seol nunca, jamás se va a saciar de recibir a vidas en su seno. Por eso estamos orando, para que no sea el Seol llenándose de vidas, de almas, sino que sea el reino llenándose de almas. Entonces tenemos que seguir orando, porque nunca se va a saciar de la gente que se muere. O sea, vamos a declarar vida y vamos a llevar las vidas a Cristo para que tengan vida eterna. Así el Seol se vacíe o esté prácticamente vacío para que pueda estar el cielo lleno. Otra cosa que nos dice aquí de que nunca se sacia es la matriz estéril. Claro, no se sacia porque nunca puede parir. Una matriz que no puede engendrar, que no puede parir, jamás se va a saciar. Jamás se va a saciar porque no va a concebir. Otra cosa que no se sacia es la tierra de las aguas. Por mucho que llueva, la tierra siempre absorbe las aguas. Así que nunca se sacia.
Otra cosa que no se sacia es el fuego, que jamás dice basta. Entonces, mientras haya algo que vaya alimentando el fuego va a seguir ardiendo, no se va a apagar. Así que fíjese lo que estas palabras tremendas nos está diciendo. Así que como estas cuatro cosas nunca se sacian, y todo esto es una figura de ese apetito insaciable que tiene el pecado. Aquel que está pecando nunca se sacia de pecar. Cada vez quiere más. Comenzamos con un poco. Comenzamos con flirtear con el pecado. Le empezamos a encontrar el gusto al pecado y finalmente, como nos dice la palabra en Santiago, nos seduce, nos atrapa y nos embaraza y finalmente damos a luz el pecado. Entonces, solamente cuando no hay un corazón transformado va a comenzar a querer saciarse, querer más y más. Corazón transformado por el poder de Dios le dice no al pecado. Porque aquello que lo sacia, aquello que lo llena, tiene un nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Así que fíjese qué cosa más tremenda nos está hablando aquí en esta mañana la palabra del Señor. En el verso 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuerpos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Aquí podemos ver por el contexto que está hablando de un hijo que desprecia a la enseñanza de su madre y que se burla de su padre. Entonces dice que este tipo de hijo va a recibir un castigo, va a recibir una condenación, una muerte violenta. Cuando dice que los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila, antiguamente había una ley donde decía que todos aquellos que cometían algún crimen grande, entre comillas grande, pues no se puede usted imaginar en el baremo que tenemos nosotros los hombres para el pecado, pues eso eran apedreados, eran dejados fuera de la ciudad, no lo enterraban, sino que hacían que los animales, en este caso como dice aquí, los cuervos de la cañada los saquen, quiere decir que los cuervos incluso les sacaban los ojos para dárselo a sus crías, y las fieras del campo y los demás animales los devoraban. Deuteronomio capítulo 21, del 18 al 21, habla acerca de cómo tratar a un hijo rebelde. En Deuteronomio, la segunda ley, dice así el versículo 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la parte del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjese qué cosa más tremenda. Ahí no se andaba con chiquitas. Ahí había un hijo contumaz, un hijo necio, rebelde. Ahí iban delante de los sabios, de los ancianos del pueblo, de la ciudad, lo sacaban a las puertas de la ciudad, y ahí lo apedreaban. Hoy no, hoy tenemos a Super Nanny y hermano mayor, porque no hay manera de meter por vereda a los hijos, porque fuimos, como hemos estado hablando anteriormente en estos versículos anteriores, capítulos anteriores, de las formas de educar a nuestros hijos. No hemos vuelto demasiado blandos a la hora de educar, no por nosotros, sino porque la ley se echa encima. Tampoco estoy diciendo de maltrato, estoy diciendo de una corrección en la cual el hijo pueda caminar. Lógicamente después está la voluntad del hijo que es necio y no quiere aprender, y al final le basta siempre su voluntad. Pero aquí en este caso, como dice que este hijo contumaz del versículo 18 dice no obedeciera a la voz de su padre, entonces está hablando de que los padres han hablado, los padres lo han corregido, pero este hijo contumaz, este hijo rebelde, este hijo necio continúa haciendo lo suyo, pues entonces tiene un castigo.
Y fíjese que este versículo 17 de Proverbios 30 que estamos meditando, habla de que va a tener un castigo fuerte, un castigo violento. Así que, hijos, nosotros que somos hijos, y aquellos hijos que están escuchando, aprendan, porque quizá el castigo no venga de sus padres, pero el castigo muchas veces viene de la sociedad. Porque si usted no es capaz de respetar a sus padres, tampoco van a ser capaces de respetar a los demás. Y hay castigos. Si usted no obedece a la ley de su casa, tarde o temprano va a tener que obedecer a la ley del gobierno. Pocas palabras bastan para que usted entienda. Versos 18 al 20 dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Antes veíamos 4 tipos de generaciones. Ahora estamos viendo 4 tipos de cosas ocultas. Aquí el sabio se puso a mirar, a observar, en el primer caso, un águila en el aire. Y el águila en el aire vuela, es un animal que vuela muy alto y después hace una caída en picado a gran velocidad para tomar una presa. Y nos podemos imaginar algo observando el vuelo del águila y ver que aún con esa velocidad no llega a dejar ninguna estela en el aire, no deja ninguna prueba en el aire, ningún rastro. La segunda cosa oculta que nos dice aquí es el rostro de la culebra sobre la peña. Una culebra puede dejar en el zigzag que va haciendo para trasladarse, para moverse, puede dejar alguna huella en la tierra, en la arena, pero en la roca no. Una roca es dura, una roca es firme, y ahí no es difícil que una serpiente deje, una culebra deje un rastro, una señal en la roca. Otra cosa oculta es la nave, el barco en medio del mar. El barco va surcando los mares y en un principio va dejando una estela detrás de sí, pero pronto esa estela se va disipando, se va desvaneciendo. Y la cuarta cosa que está oculta es el rostro del hombre en la doncella. El rastro del hombre en la doncella. Y estamos aquí, podemos imaginarnos ese hombre que quiere tener relaciones extramatrimoniales a escondidas con su criada, con la doncella. Entonces, se trata de no dejar pistas para que no sea descubierto, ¿no? Entonces, está empleando este símil. Y aquí tenemos que entender que hay muchas cosas ocultas. Y así estas cosas ocultas lo está comparando con esa mujer adúltera, el proceder de la mujer adúltera. Porque esa mujer adúltera es tan desvergonzada. Esa mujer es tan desvergonzada que vive en el pecado. Y es como ese glotón, nos dice este versículo 20. Esa mujer adúltera es como ese glotón que come y para que nadie sepa que ha comido se limpia la boca para no dejar pruebas. Así es esta mujer. Entonces todas las cosas ocultas que hemos visto del águila, de la serpiente en la peña, del barco en medio del mar y del hombre que tiene relaciones con la doncella, así es la mujer adulta que comienza a eliminar esas pruebas, esas evidencias para decir, bueno, aquí no ha pasado nada, todo está bien. Y muchas veces nosotros somos así. Queremos eliminar pruebas, eliminar mensajes, eliminar movimientos, hacer como que no ha pasado nada. Entonces, hay tantas cosas ocultas, pero como siempre decimos, al final todo sale a la luz. Si es de parte de Dios, es para corregirte, para que en su gracia pueda ser transformado, pueda ser renovado, pueda ser perdonado y limpiado a través de un arrepentimiento verdadero. Pero si es por parte de Satanás, es para avergonzarte. Así que no seamos de aquellos que van a escondidas. No seamos como esa generación que hablábamos al principio,
meditando estos proverbios de que no somos una generación de hipócritas, de máscaras. Amén. Los versos del 21 al 23 dicen así: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas que alborotan la tierra, dice aquí. Hemos visto 4 cosas, 4 generaciones, 4 cosas ocultas, y aquí estamos hablando de 4 cosas que alborotan la tierra, 4 cosas que no están correctas, 4 cosas que son insoportables. El primero dice el siervo que reina. O sea, un esclavo que por alguna circunstancia llega a ser rey, entonces él no va a estar preparado, no tiene la capacidad de ser un buen líder. Entonces muchas veces hemos visto, por ejemplo, con la necedad, que cuando un necio llega a ser líder y llega a ser rey, comienza a abusar de esta autoridad y por tanto va a arrastrar el reino a la ruina. Eso es lo que va a ocurrir aquí con el siervo que reina. La segunda cosa que alborota la tierra es el necio que se sacia de pan. Entonces, fíjese que también Agur hizo una oración diciendo: el Señor, no me des ni mucha riqueza ni me des pobreza. ¿Por qué? Porque en este caso, como dice este versículo, por la abundancia el necio puede volverse arrogante y puede decir: ya no necesito a Dios, o se empieza a enorgullecer y querer pasar por encima, despreciar a los demás. Entonces fíjese que el necio que se sacia de pan no es correcto porque alborota la tierra. La cuarta cosa que alborota la tierra es la mujer odiada cuando se casa. Y esto es comprensible. No sabemos por qué odiada. No sabemos las circunstancias, pero una mujer que es odiada y se casa, pues mejor que se mantenga soltera, porque al final ese odio va a acabar también con su esposo, sobre su esposo y sobre sus hijos. Va a sufrir con ella. Y la sierva, la cuarta cosa que alborota la tierra es la sierva cuando hereda a su señora. Entonces, el problema comienza cuando esa sierva tiene esas relaciones, comienza a coquetear con el marido de la esposa, de la dueña, de la ama de casa, y ella comienza a creerse la señora de la casa y comienza a desplazar a la esposa. Tenemos un ejemplo en las escrituras cuando Sara, no pudiendo tener hijos, da a su sierva Agar a Abraham para que pueda tener descendencia. Y al concebir un hijo, a Ismael, Agar comienza a querer pasar por encima, a querer tener privilegios que no le tocaba como sierva, sino ella se hacía como si fuera la esposa y se burlaba de Sara. Tenemos este ejemplo en Génesis capítulo 16 y el capítulo 21, usted lo puede leer, ¿no? Entonces vemos todas estas cosas que no son correctas, cosas que no están en orden, y todo tiene un orden. Todo tenemos que pensar de que Dios es un Dios de orden, y hay cosas que son insoportables para Dios y tenemos que ser conscientes de todas ellas. El versículo 24 al 28 dice así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en los palacios. Otro tipo de 4 cosas. Otro grupo de 4 cosas. Y esta vez nos habla de cosas pequeñas, pero que fíjese que dice que son más sabias que todos los sabios. Y eso nos habla de que el tamaño no determina la sabiduría. Asimismo, podemos decir que no importa cuántos años lleve en la iglesia, eso no va a determinar tu madurez. Tu madurez va a ser determinada por cuánta palabra vives. ¿Entendemos?
Entonces estas 4 cosas pequeñas comienza hablando, la primera cosa es las hormigas. Porque dice que las hormigas trabajan y almacenan su comida en el verano. ¿Por qué? Porque la cualidad que tiene la hormiga, y es algo admirable, es que ellos almacenan durante el verano porque saben que llega un tiempo de invierno, un tiempo frío, donde no van a poder tomar esos alimentos. Entonces ellos no solamente están proveyendo para el presente, sino que están poniendo su mirada en el futuro. Y eso nos habla mucho a nosotros. Si realmente estamos haciendo nosotros preparativos para ahora, o también estamos haciendo preparativos en nuestra vida para el futuro. Y cuando hablo de esto, me estoy refiriendo a preparar nuestra vida para la venida de Jesús, la venida de Cristo. Entonces, ¿tenemos que arreglar cosas todavía en nuestro corazón? Pues es el mejor momento. ¿Tenemos que arreglar problemas con el pecado? Este es el mejor momento. O sea, no solamente lo vamos a hacer para hoy, sino estamos mirando de cara al futuro. Amén. Entonces, hay cosas que necesitamos venir delante del Señor en este día. No lo dejes para mañana. De venir delante del Señor y poder arrepentirnos. Amén. Otra cosa pequeña que nombra aquí, que son más sabios que los sabios, es los conejos. Esos animales frágiles, esos animales asustadizos y muy esquivos, y que hacen su casa, su hogar dentro de las peñas. ¿Por qué? Porque ahí buscan su protección. O incluso debajo de tierra muchas veces se meten en sus madrigueras, ¿verdad? Entonces, fíjese que nosotros también necesitamos la protección. Necesitamos estar cubiertos. Y como estamos orando cada mañana, esa protección viene de Dios, esa protección viene de Cristo. Así como esos conejos. Otro tipo de animal que nos habla aquí el sabio Gur son las langostas. Esos pequeños animales que avanzan en forma perfecta. O sea, no tienen rey, no tienen un líder, pero que ellos a la hora de devorar toda una cosecha lo hacen de una manera ordenada. Fíjese que comienzan desde un lado y van avanzando hasta que acaban con toda la cosecha. Y esto habla de una gran sumisión. Así que fíjese que esto nos habla de cómo el hombre piensa, y muchas veces lo peor es que se piensa y se cree más inteligente que Dios, ¿no? Y muchas veces se rebela contra las autoridades, se rebela contra esa cadena de autoridad que ha sido establecida por Dios. La palabra, hemos estado hablando muchas veces en este tiempo acerca de las autoridades, y vemos que las autoridades han sido dadas por Dios, puestas por Dios, y muchas veces esas autoridades son, vamos a decirlo, malos gobernantes, pero al fin y al cabo es para poder corregir al pueblo, para poder corregir. Dios corrige a su pueblo a través de esos malos gobernantes, pero aún así tenemos que estar sometidos. La palabra dice: sométase a toda autoridad establecida, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Pero esto nos enseña, la langosta nos está enseñando a no rebelarnos contra esa autoridad establecida, sino mantenernos en sumisión. El cuarto animal pequeño pero más sabio que los sabios habla de la araña. Pero aquí en el original, en hebreo es semanit, y más que una araña se está refiriendo a una lagartija. Dice que este versículo que esa lagartija, en vez de araña es una lagartija, dice que atrapas con la mano y que está en los palacios del rey. Entonces nos está hablando de esa lagartija que suele arrastrarse por las paredes de las casas, incluso dentro de la casa del rey, no se libra tampoco. Entonces se mete ahí donde viven los reyes, y ahí está hablando también a nuestras vidas de que esa cosa tan pequeña, tan insignificante, y lo podemos trasladar a todos estos animales: la hormiga, los conejos, las langostas, la araña o la lagartija, como es en el original. Todo esto nos podemos ver que tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros a veces como hombres insignificantes, porque la misma palabra dice: ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? O sea, somos algo tan insignificante en toda la creación de Dios, en todo el universo. Somos algo tan insignificante que Dios ha puesto su mirada
Pero fíjese que algo tan insignificante como nosotros, Dios nos quiere utilizar para su obra. Dios nos quiere utilizar para entrar, como en esa lagartija, entrar en esos lugares inesperados, entrar en esos hogares, entrar con el Evangelio y poder traer salvación, y en el poder del testimonio y en el poder del amor, demostrar en cada hogar. Gloria a Dios, aleluya. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Los versos 30 al 31 nos dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Entonces aquí nos vuelve a decir otro tipo de cosas. En esta vez habla de 4 cosas o circunstancias que caminan con valentía, camina con gracia, camina con gallardía, ¿no? Y lo primero que nos nombra es el león. Y el león es llamado el rey de la selva. Es un animal de una fuerza increíble, una resistencia brutal cada vez que va a atrapar a una presa. Entonces, fíjense, usted se pone a mirar a ese felino y ve un caminar hermoso, ¿verdad? Oh, mire, no hace falta que vaya a una selva. Si usted tiene un gato, mira al gato. Mira cómo camina, pone una pata delante de la otra. Tiene un caminar hermoso. Así está nombrando el león. Otro animal que nombra aquí, otra forma de andar, como dice aquí, esta hermosa andar, es el ceñido de lomos. Y aquí la traducción ceñido de lomos no se sabe muy bien. Algunos dicen que es un perro galgo, otros dicen que es un caballo listo para la batalla, así que viene con esa valentía. Pero hay otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente habla de un gallo que se pavonea, un gallo que saca el pecho y comienza a caminar delante de la hembra muchas veces, ¿verdad? O delante de ese peligro para poder proteger a las gallinas. El macho cabrío, otro hermoso andar es del macho cabrío, y es ese macho jefe de la manada, que lucha hasta la muerte para proteger a la manada y muchas veces aleja a esos machos jóvenes que quieren aparearse. Entonces vemos aquí que en este caso habla de la valentía de proteger, la valentía de enfrentarse a los machos más jóvenes para proteger a aquellos que él tiene como manada. Y el cuarto andar hermoso que habla aquí es el rey. Entonces podemos ver, por ejemplo, un rey que está pasando revista a su ejército, a un poderoso ejército, un gran ejército. Entonces él va pasando y va con esa postura, va caminando con esa postura de confianza, de gallardía, de valentía, de dignidad, de gracia, ¿no? Entonces usted ya se puede imaginar. Entonces, fíjese que en estos 4 tipos de andar hermosos que nombra estos versículos, vemos una misma cualidad, una misma característica, y es la dignidad. Se halla la dignidad. Entonces podemos ver nosotros que también somos dignos para Cristo Jesús. Él nos hizo dignos a través de esa muerte en la cruz, dignos de su perdón, dignos de su sangre, dignos de ese precio tan hermoso que pagó en la cruz. Entonces, nuestro andar también tiene que ser como de estas 4 cosas que hemos visto. Nuestro andar tiene que ser un andar digno del Rey, digno del Dios Todopoderoso al cual servimos. Nuestra vida tiene que ser un estilo de vida acorde a la dignidad, a la honestidad, a la integridad que Dios demanda de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que caminar seguros, como vemos aquí el león, como vemos aquí al rey, en ese caminar seguro en el cual no teme a nadie. Dice que el rey a quien nadie resiste. Así debe ser nuestro caminar, no temiendo a nadie, estando seguros, sabiendo de que Dios nos hace dignos para estar delante de su presencia. Los versículos 32 y 33 dicen: si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que
bate la leche y sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Si recordamos ayer que iniciamos este Proverbio capítulo 30, los versículos del 1 al 4, el sabio Agur expresó humildemente su propia opinión diciendo de que era imposible conocer a Dios, era imposible entender a Dios con el razonamiento humano. Entonces vemos que él expresó la humildad, y estos últimos versículos termina diciendo de que si has tenido una actitud soberbia, te has tratado de enaltecer a ti mismo, exaltarte a ti mismo, tienes la oportunidad de arrepentirte. En Santiago capítulo 4 verso 10 dice: someteos, o sea, humillaos a Dios y Él os exaltará. Y estos versículos nos están hablando justamente de eso. Si como necios no hemos exaltado, si como necios hemos permitido que el orgullo llegara a nuestro corazón y lo llenara, y no hemos creído ser más sabios que Dios, si ahora que conocemos en todos estos proverbios, o en el momento en que entramos en la presencia de Dios y Dios se nos revela y vemos la sabiduría de Dios, entonces si ahora que conocemos a Dios, tenemos que poner, como dice aquí este versículo, el dedo sobre nuestra boca para mantener silencio, para como en una actitud, como una actitud de arrepentimiento, y reconocer de que nosotros no somos nada sin Dios, y reconocer de que Dios es sabio y que nosotros no podemos llegar a tener nunca jamás la sabiduría, a no ser que nos sea revelada. La palabra dice que su sabiduría se nos es revelada, pero tenemos que tener revelación, no con nuestro propio entendimiento, nuestros propios razonamientos. Entonces, esto es para meditar, esto es para pensar en cuántas veces nos hemos levantado en nuestra soberbia contra Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido contiendas contra Dios, queriendo ser sabios como Él, o creyéndonos más sabios que Dios? El hecho de una de las cosas ejemplos más sencillos que se me ocurre ahora para poder expresar esa actitud de creernos más sabios que Dios en el momento que pecamos y queremos hacerlo a ocultas, y pensamos que vamos a ser más sabios que Dios porque no nos va a descubrir. Ahí estamos demostrando ya todo, ¿verdad? Así que terminamos aquí este capítulo 30, tremendo, que hemos aprendido tantas cosas, y en estos últimos versículos del Señor ha hablado en nuestras vidas. Vamos a orar por la palabra del Señor esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre. Porque hemos aprendido, Señor, de que nos parecemos tanto a esta generación de ingratos, hijos de ingratos, generación de hipócritas, Señor, generación de orgullosos, generación de codiciosos insaciables, Señor. Y nos damos cuenta, Padre, de que no hay nadie que nos pueda saciar. Así como no se puede saciar el Seol, como la matriz que no puede parir, Señor, como la tierra que no se sacia de tragar agua, ni el fuego que mientras haya combustible no para de arder. Asimismo, Señor, necesitamos tener un corazón transformado por ti para poder saciarnos de tu presencia, saciarnos delante de ti, Señor, de esa agua, de ese manantial de vida, Padre. Oramos, Señor, para que podamos aprender, Padre, de esas cosas tan pequeñas, pero que son más sabios que los sabios. Que aprendamos, Señor, de tu palabra. Que quizás, Señor, muchas veces la menospreciamos. Pensamos que tenemos más sabiduría que tú. Pero este es el tiempo, Señor, donde venimos con corazones contritos y humillados y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por creernos sabios en nuestra propia opinión. Sabemos, Señor, de que no sabemos nada. Solamente te pedimos, Señor,
que, como dice tu palabra, tengamos la mente de Cristo. Y nuestros pensamientos sean transformados. Y nuestra sabiduría sea engrandecida. Simplemente por tu gracia y por tu amor con nosotros. Padre, que en este tiempo hayamos aprendido, pero sobre todo que lo pongamos en práctica. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí el fruto fiel de hoy. Gracias a todos aquellos que se han ido conectando, aquellos que nos estás viendo. Dios me lo bendiga grandemente. A Camila, Dios me la bendiga. Hablamos también, se fueron conectando líder Julio, Dios lo bendiga. A Elsa de Suiza, gloria a Dios. Todos aquellos, si me dejo alguno, que Dios los bendiga también. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Que sea un día de prosperidad para sus vidas. No olviden de seguir congregándose, entre comillas, a través de estos medios, que asistan a sus células, que puedan seguir recibiendo palabra. Estamos en un tiempo donde necesitamos más palabra que nunca, porque la palabra nos va a dar el aliento necesario para seguir pasando esta cuarentena. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por su asistencia. Les amamos, les bendecimos. Shalom.